Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos de regreso aquí con la otra parte de estos tutoriales de métodos abreviados para, pues, poder utilizar mejor la hoja de cálculo. Ya tuvimos oportunidad de ver en un video cuáles fueron los métodos abreviados para seleccionar celdas, seleccionar rangos. Y ahora vámonos con una serie de métodos abreviados para desplazarnos mejor en la hoja y también para poder seleccionar y desplazar simultáneamente de una forma más eficiente. Bien, nuevamente al igual que en el anterior video nos vamos a estar apoyando de nuestro teclado virtual. Bien, bueno, pues esto que estamos viendo aquí en el teclado, este método abreviado que está marcado ahí como Shift derecha, es uno de los métodos abreviados que utilizamos de forma más natural, más intuitiva, y es dejando sostenida la tecla Shift y posteriormente desplazándonos con las flechas en el teclado hacia cualquier dirección, arriba, abajo, izquierda, derecha, con la finalidad de que se vayan seleccionando varias celdas adjuntas, o más bien adyacentes. Bien, vamos a crear un nuevo libro, como ya vimos que se hace con Control U. Bien, y aquí en este nuevo libro vamos a hacer la demostración de estos métodos abreviados. Tenemos para desplazarnos hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Y bien, aquí hay que tomar en cuenta esto. En donde yo me encuentro posicionado, la primera celda que está seleccionada es nuestro eje y partiendo de ahí solamente podemos ir ampliar hacia dos direcciones, ya sea hacia derecha y arriba o bien derecha y abajo, la misma forma del otro lado, izquierda y arriba o bien izquierda y abajo. Bien, una vez que tenemos esto entonces, pues ya tenemos ahí las combinaciones que se pueden hacer con Shift y con las flechas hacia cualquier dirección. Y bueno, pues aquí lo que debemos entender es que la tecla Shift funciona prácticamente como si nosotros le estuviéramos diciendo a nuestra hoja de cálculo, selecciona hacia. ¿Hacia dónde? Bueno, pues ahí es donde entra la otra tecla. Shift selecciona hacia la derecha, o bien hacia abajo, o bien selecciona hacia arriba y hacia la derecha. Bien, prácticamente ese es el método abreviado que todo el mundo estamos acostumbrados a usar de una forma muy natural. Ahora, tenemos otros métodos abreviados que funcionan un poco distintos, ya que no se trata de seleccionar, sino de ir. En este caso, prácticamente nos olvidamos de la tecla Shift y nos vamos con la tecla Control. Son todas las combinaciones que podemos hacer con Control y con las flechas hacia arriba, abajo, izquierda y derecha. Eh, lo que vamos a estar observando aquí es que aquí, mientras que Shift era el equivalente a decirle selecciona hacia, la tecla Control es el equivalente a decir ir hasta cierto lugar. Y por ejemplo, vamos a hacerlo aquí en esta hoja. Voy a insertar una nueva hoja en blanco, que ya vimos también cómo se hace con Shift F11. Y por ejemplo, aquí estamos en una hoja en blanco, una hoja nueva que no tiene absolutamente nada escrito. Y vamos a hacer la comprobación con control. En este momento, si yo decido utilizar el método abreviado control derecha, pues estamos viendo que me está mandando hasta la última celda de nuestra hoja de cálculo, hasta XFD. De la misma forma, si decido dar control abajo, me está mandando hasta la última fila de mi hoja.
Actualmente me encuentro en la última celda de la hoja, que es en la columna XFD y en la fila 1.048.576. Bueno, obviamente si decido irme a la primera, pues me muevo en las direcciones contrarias, que sería control arriba, control izquierda, y pues ahora ya me encuentro en A1. Bien, ¿qué estamos comprobando con eso entonces? Que mientras que Shift yo lo mantengo presionado, y es importante dejarlo presionado, me muevo con las flechas, va avanzando celda por celda hacia donde yo me quiera mover. Y mientras que lo hago con control, se va hasta el final porque no está detectando que haya datos. ¿Qué pasa cuando nos encontramos cuando en una hoja de cálculo hay datos? Ahí la cosa ya es distinta. Voy a poner aquí un rango muy pequeño con números aleatorios, utilizando la función aleatorio entre. Y control enter también para que ese aleatorio entre se escriba en todo ese rango. Y bueno, pues ya sabemos, si queremos seleccionar el rango, pues con Shift y las flechas nos vamos desplazando. Pero si lo hacemos con control, aquí en este caso estoy en la primera celda, y si decido dar control derecha, se va hasta la última celda en donde detecta que hay datos. Ya no se fue hasta el final porque ya tenemos datos. Entonces lo mismo va a pasar si ahora decido dar control abajo, se va a ir hasta la última celda en donde hay datos, porque ya detecta que hay datos. Si a partir de aquí hacia abajo vuelvo a presionar control abajo, nuevamente me va a mandar hasta abajo porque ya no detecta que hay más datos. Ahí vemos control abajo y nuevamente vemos que me está mandando hasta la última fila de nuestra hoja de cálculo. Entonces me puedo regresar hasta arriba nuevamente con control arriba y se va a detener en donde detecta que hay datos. Entonces, a manera de ejemplo y a manera de ejercicio, si yo quiero tocar las 4 esquinas, voy a marcar las 4 esquinas de este rango, las voy a poner de color amarillo. Vamos a poner esta, aquí nos vamos a ayudar de la tecla de función F4 para repetir el comando. Lo posiciono ahí, F4, después ahí F4 y después aquí F4. Bien, para tener las 4 celdas de las esquinas de color amarillo y vamos a hacer el ejemplo a forma de ejercicio de ir hasta, estoy aquí en la primera celda y entonces quiero ir hasta la derecha, control derecha, quiero ir hasta abajo, control abajo, quiero ir hasta la izquierda, control izquierda, nuevamente quiero ir hasta arriba, control arriba. Aquí lo más conveniente sería utilizar la tecla control que se encuentra más próxima a las flechas de nuestro teclado. Por ejemplo, aquí está marcando que es control de acá. Lo más conveniente sería utilizar este control, ya que están las flechas están inmediatamente al lado. Y entonces aquí prácticamente con una sola mano pues podríamos estar haciendo este ejercicio de desplazarnos hacia las esquinas sin mayor problema. Bien, pues es un ejercicio de desplazamiento muy, muy sencillo. Sin embargo, ya cuando estamos manejando muchos datos y nos interesa ir rápidamente al final de una tabla o a los resultados que se encuentran normalmente en la parte de abajo, bueno, pues nos va a ayudar mucho a desplazarnos mejor. Bien, aquí podemos ver entonces pues las diferentes opciones que tenemos. Prácticamente para ir hasta vamos a utilizar control, mientras que para seleccionar una por una vamos a utilizar shift. Y vamos a utilizar también una variante en donde vamos a utilizar las 3 teclas, es decir, ya no es solamente selecciona hacia o ir hasta, sino vamos a hacer la combinación de control más shift más la dirección hacia donde queremos ir. Y de esta manera, esto se convertiría en un selecciona hasta. Bien, vamos a
a checar cuál es la diferencia entre esto que estamos poniendo acá y lo que ya vimos que funciona acá. Bien, en este caso, vamos a suponer que estamos hablando de días de la semana, vamos a escribir lunes. Aquí vamos a apoyarnos de la secuencia lógica para arrastrar hacia la derecha y tener los demás días de la semana. Y entonces vamos a suponer que queremos seleccionar todos los encabezados de nuestra tabla. Entonces, si bien lo podríamos hacer con Shift y con las flechas, uno por uno, es decir, me posiciono aquí en la primera celda, dejo sostenido Shift, comienzo a desplazarme uno por uno, pero también para hacerlo de una forma más rápida, podemos hacerlo con esta combinación. Control Shift derecha para seleccionar hasta la derecha. Entonces lo haremos de esta manera. Me voy a la primera celda, presionamos Control Shift, los dejamos presionados y tecleamos una sola vez la tecla de la derecha. Y entonces ya vemos cómo ya selecciona hasta la derecha. Bien, obviamente pues lo hace de una forma más rápida y hasta donde queremos que lo haga. De la misma manera va a funcionar hacia cualquier otra dirección. Es decir, yo estoy aquí, supongamos que me interesa tener seleccionadas todas las celdas con datos correspondientes al día lunes. Entonces me posicionaría aquí en la primera celda con datos para lunes, Control Shift hacia abajo, y entonces estoy seleccionando hasta abajo. Y bueno, se cumple la regla que ya veíamos aquí con Control, ¿no? Siempre y cuando haya datos, ahí se va a detener la selección. Pero ¿qué pasa si no hay datos? Si yo estoy aquí y presiono Control Shift derecha, pues va a seleccionar hasta la derecha, es decir, hasta el final de la hoja. Desde luego lo mismo va a hacer si yo estoy en una celda vacía, en una columna vacía, Control Shift abajo, pues me va a mandar hasta el final de la hoja. Entonces, esta combinación de teclas Control Shift y las flechas nos van a ayudar muchísimo con la selección rápida de rangos. Sabemos que cuando queremos seleccionar todo un rango, ya tenemos ahí la opción de Control E para seleccionar todo un rango, pero en este caso nos podemos encontrar con este detalle. Yo quería seleccionar el rango de números, pero al haber celdas con datos adyacentes a mi rango y utilizar Control E, de repente esa selección puede fallar o simplemente podría no ser la selección más precisa que podamos utilizar. Entonces aquí lo ideal pues sería colocarme en alguna de las esquinas en donde yo quiero desplazarme, desde donde yo quiero empezar a desplazarme. Y por ejemplo aquí lo más lógico sería Control Shift derecha y posteriormente para ampliar mi selección hacia abajo y así seleccionar todo ese rango, pues sería Control Shift abajo. Y ahí estamos seleccionando entonces todo el rango de manera correcta. Entonces, bueno, prácticamente todas las combinaciones que tenemos pues son con Control Shift y hacia las 4 direcciones hacia donde nos podemos mover, recordando que esto es siempre y cuando haya datos nos va a llevar correctamente hacia allá. Y bueno, también teniendo en cuenta lo que habíamos visto, pues de las limitantes que tienen las selecciones, es decir, una vez que yo comienzo a seleccionar, que dejo presionado Shift, pues solamente me puedo mover hacia 2 direcciones para ir ampliando mi rango. En este caso, si yo estoy aquí en lunes, puedo ampliar hacia la derecha y también hacia abajo, pero no hay forma de que una vez que ya tenga esa selección, pues me pueda seguir ampliando esa selección hacia arriba o hacia la izquierda, porque comenzaría a quitarse la selección de las demás celdas que ya habían estado seleccionadas.